Aplaudamos la grandeza del Señor en esta mañana. Gloria a Dios por su presencia. Quiero entregar un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en este momento a través de esta transmisión para que también puedan recibir la palabra, porque sé que el Señor tiene cosas preciosas. Cada vez que Él nos convoca para una palabra, tiene algo muy, pero muy importante que entregarnos. Lo importante es que también nosotros estemos con la actitud correcta. Y te invito, mi amado hermano y amigo, para que tengas la actitud correcta para recibir esta gema de la palabra del Señor. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, aquí en la presencialidad, de verdad que deseo con todo mi corazón que esta palabra sea inspiradora y sea de gran bendición. Amén. Vamos a hablar en esta mañana sobre una palabra que la he titulado Active su gratitud. Diga conmigo, debo activar mi gratitud. Dígalo más fuerte, debo activar mi gratitud. Y permítame por favor hacer lectura de lo que el apóstol Pablo le escribió a una de sus iglesias favoritas, a una de esas iglesias que todo pastor añora tener, porque es una iglesia que no se enfoca tanto en hacerle la vida imposible al pastor, sino en más bien facilitarla. Tan importante que desarrolló esta iglesia un ministerio para estar muy atento a las necesidades del apóstol, donde quiera que estuviera, no importa el sitio donde se encontrara el apóstol Pablo, allá la iglesia enviaba para sus necesidades. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, me estoy refiriendo a la iglesia de Filipos. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera 1960, no lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, levante su mano derecha y diga bien fuerte en esta mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria al Señor. Quiero iniciar contando la historia de una anciana que tuvo muchísimos contratiempos en su vida. Una vida bastante larga, pero también accidentada, con muchas cosas difíciles que enfrentó. Pero lo interesante de esta mujer es que, a pesar de todo, ella poseía siempre una dulce y alegre expresión en su rostro y también dulzura en su corazón. Esta era una mujer que todo el tiempo se le notaba gozosa, su corazón estaba siempre lleno de gozo. En algún momento la entrevistaron y le preguntaron cuál era su secreto para ella mantenerse todo el tiempo con esa actitud, ¿sí? Con ese espíritu que contagiaba, que llenaba de alegría, de gozo a las personas que le rodeaban. Y ella contestó algo muy interesante. Ella dijo que durante muchos años ella había estado llenando un cuaderno de bendiciones. Diga conmigo, cuaderno de bendiciones. Esa palabra va a ser clave para hoy. Ella lo que hacía era, cada noche escribía en ese cuaderno algo agradable que le había ocurrido durante el día. Por sencillo, por simple que fuera, ella decidía escribirlo en su cuaderno de bendiciones. Por ejemplo, si en el día alguien la invitó a ir a un paseo, entonces ella en la noche escribía esa bendición. Si de pronto en un día inesperado una visita vino a su casa y era nada más ni nada menos que una gran amiga o un amigo de muchos años especial, también escribía eso en el cuaderno. Otras veces entonces de pronto había recibido un ramo de flores o de pronto alguien le dio un regalito y también lo escribía en su cuaderno de bendiciones. Hasta era tan meticulosa con lo que escribía allí que en el momento en que de pronto en sus macetas aparecía un retoño o una nueva flor, también lo escribía en su cuaderno de bendiciones. Entonces, hay algo que definitivamente podemos aprender de esta mujer anciana, y es que definitivamente nosotros también deberíamos tener un cuaderno de bendiciones, ¿cierto? Nosotros también deberíamos estar más atentos a las cosas buenas que a diario nos suceden. Luchamos diariamente con una tendencia y es
a estar enfocados en las cosas que nos preocupan. Lo que más roba nuestra capacidad mental, lo que más roba nuestro tiempo emocional, son las preocupaciones, las cosas que no tenemos, las cosas que todavía no hemos alcanzado. Estamos en una bonita casa, pero no estamos satisfechos porque ya queremos otra, ¿verdad? Y estamos todo el tiempo enfocados en lo que todavía no tenemos, pero que deberíamos tener. Y se nos va pasando el tiempo y dejamos de disfrutar las pequeñas bendiciones que en realidad son grandes manifestaciones del favor y de la bondad de Dios para con nuestra vida. Si nosotros tuviéramos la actitud de esta anciana, yo creo que no tendríamos que esperar mucho, ni ir tan lejos para poder encontrar las bendiciones del Señor. Todos los que estamos aquí deberíamos sentirnos bendecidos. Amén. Porque todos a diario recibimos bendiciones del Señor. El problema es que a veces estamos solo enfocados, enclaustrados en lo que Dios nos debería dar. Y resulta que Dios solamente nos da lo que realmente necesitamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que se les dé la gana. ¿No, cierto? Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, iglesia, la clave está en saber fijarnos en las bendiciones y darle gracias a Dios todos los días. Todos los días tenemos que levantarnos y darle gracias a Dios por esas cosas que mentalmente de pronto las consideramos obvias, pero es en lo obvio donde está lo fundamental, ¿sí? Es donde está lo fundamental. Cuando usted empieza a sentirse limitado en un solo aspecto de su salud, ahí es donde empieza a darse cuenta cuán importante es la salud. Pero cuando usted se siente súper bien, cuando usted se siente, mejor dicho, fortalecido, ignora el valor de la salud y hasta atenta contra la salud. Y es abusivo con su cuerpo. ¿Por qué? Porque se siente bien. Por eso creo que si nosotros fuéramos más meticulosos como esta anciana y tuviéramos nuestro cuaderno de bendiciones, hermanos, todos los días nos sentiríamos no solamente bendecidos, sino que nos sentiríamos con anhelos de accionar en gratitud delante del Señor. De hecho, el salmista nos aconseja cuando dice en el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Que Dios nos ayude para no ser olvidadizos. Porque a veces el Señor nos bendice con muchas cosas y a los 2, 3 días ya nos pasa lo del pueblo de Israel en el desierto. Usted cuando lee la historia de Israel en el desierto, especialmente en el libro de Números, cuando usted mira el recuento en el libro de Deuteronomio, ¿a usted no le da como rabia con el mismo pueblo de Israel? Y llega uno a pensar, pero este pueblo, ¿por qué es tan rebelde? ¿Por qué es tan desagradecido, tan ingrato? Hace unos días nomás el Señor acabó de hacer tremendo milagro y ahora ya se están quejando por algo que quieren pero no tienen. Pero esa es la historia nuestra. Esa es la historia del pueblo de Dios en este tiempo. Que nos la pasamos todo el tiempo, pídele y pídele a Dios, y cuando nos da, agradecemos por ahí, y eso quién sabe de qué manera, pero agradecemos un tiempito y después nos olvidamos para enfocarnos nuevamente en lo que necesitamos. Hay algo muy interesante que quiero en esta oportunidad compartir contigo, mi amada iglesia, y es que vamos a revisar un poquito la actitud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien escribió las palabras a los filipenses, las palabras que leímos al comienzo, es muy ejemplar en esta actitud de ser agradecido con Dios todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque él aprendió, escúchame bien esto, él aprendió a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender. Tenemos que aprender a ver la vida como Dios la ve, colocarnos los anteojos de Dios, llamémoslo así, para que sea que me esté pasando algo bueno o sea que me esté pasando algo negativo, yo pueda tener la actitud
que Dios espera que yo tenga. No funcionemos en nuestra vida según nuestras emociones, según nuestros sentimientos, porque entonces nuestra vida es como una ruleta rusa. La vida del justo debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, tiene que haber una estabilidad, tirando hacia avanzar, hacia adelante. Ahora, hay un enfoque muy interesante en la vida del apóstol Pablo, y creo que es muy válido para que nosotros también lo analicemos y si es posible lo adoptemos. ¿Por qué Pablo fue magistral en ser un hombre de agradecimiento a Dios, en ser un hombre agradecido a Dios? Porque resulta que él no se enfocaba en lo que le parecía que debía tener. Pablo no, él no se enfocaba en lo que le parecía que debía tener. Pablo se enfocaba era en lo que él sabía que tenía que hacer. ¿Nota la diferencia? Creo que la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos más en lo primero. Y por eso es que la gran parte del tiempo vivimos preocupados, afanados, vivimos hasta afectando las relaciones, malgeniados. Vivimos en un estilo de vida que no fue el que Dios planeó para nosotros, su pueblo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos enfocados es en nuestro parecer. A mí me parece que yo debería tener, ¿sí? Y eso es un problema serio. Pablo vivía en la dimensión no de un parecer, sino de un conocimiento claro. Pablo sabía lo que tenía que hacer en esta vida. En otras palabras, conocía para qué Dios lo había traído a esta tierra. Cuando vivimos en esa segunda dimensión, entonces, hermanos, la vida es mucho más fácil. La vida se simplifica. Y somos mucho más auténticos en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, porque la tenemos clara. Esta vida, esta temporalidad no es para mí. Esta vida es para glorificar a Dios. Esta vida es una ofrenda para Él. Toda mi vida es para Él. No vivamos como si esta vida fuera nuestra. No, no es nuestra. Esta vida le pertenece a Dios y por tanto debe ser invertida para la gloria de Él. Eso quiere decir entonces que las prioridades del apóstol Pablo estaban bien definidas. Pablo sabía lo que realmente era importante para su vida. Pablo tenía clara las cosas esenciales. Él se enfocó fue en lo esencial, se enfocó en lo eterno. De tal manera que las cosas temporales él las manejaba con sabiduría. No es que tampoco las menospreciara, porque hay cosas temporales que necesitamos desarrollarlas y son nuestra responsabilidad. Pero aún las cosas temporales que tenemos que desarrollar aquí, debemos hacerlas con sentido eterno, para que Dios sea glorificado. Algo que nos impide activar la gratitud en nosotros, lamentablemente, es nuestro deseo obsesivo por tener más. Eso nos está matando, porque entre más tenemos, más queremos. Y yo quiero que no me malentienda con esta enseñanza, porque alguno puede salir diciendo, o sea que según lo que el pastor nos enseñó hoy, tenemos que conformarnos. No se me adelante, más adelante le voy a clarificar dos cosas muy importantes. Pero lo que sí quiero decirte es que tenemos que empezar a colocar en la perspectiva correcta los valores de la vida. Jesucristo claramente dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Amén. La vida del hombre consiste en tener el entendimiento para qué estoy aquí en la tierra. Porque la manera como yo administre esta temporalidad va a determinar recompensa eterna. Si soy una persona descuidada en la manera como debo administrar, como debo generar mayordomía sobre mi vida, y si no lo hago de manera correcta, pues entonces voy a sufrir pérdida. Probablemente me vaya para el cielo. Probablemente, si he puesto mi confianza en el fundamento correcto para salvación, que es Cristo. Pero el Señor no solamente quiere salvarnos, el Señor quiere también recompensarnos. Entonces, la manera para que nosotros podamos asegurar una buena recompensa en la eternidad es siendo sabios mayordomos de nuestra vida, sabios mayordomos de lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Si tu vida está sobreenfocada solamente en lo material, solamente en hacer para tener, quiero decirte, mi hermano,
corrija esa perspectiva, cambia esa filosofía, porque entonces te vas a sorprender la terrible pérdida que vas a recibir en el tribunal de Cristo. Porque entonces vas a quedar en un shock. Porque usted que aquí se la pasó sobreocupado, sobreenfocado en lograr sus sueños, en lograr sus propósitos. Y cuando llegue delante de Dios, el Señor lo va a catalogar como un siervo infiel. Y usted va a quedar, pero ¿cómo así que infiel? Mire, pero todo lo que hice, no. Usted no hizo nada para mí. Todo lo hiciste para ti. Hasta me usaste a mí para tus propósitos. Te serviste de mí para tus propósitos. Y eso no me honra, eso me deshonra. Por eso, viviste una vida que aunque colocaste el fundamento correcto para salvación y por eso te voy a dejar entrar al cielo, edificaste con heno, paja y hojarasca tu temporalidad. Y ahora en este momento todo eso queda convertido en ceniza. Por eso no pensemos solamente en ser salvos. Entendamos que nosotros somos llamados a ser recompensados, porque el Señor tiene para nosotros en la eternidad labores, servicios. Dios tiene para nosotros tareas encomendadas. ¿Y cuántos quieren ser fieles en la eternidad? Entonces, iglesia, cuando nosotros nos la pasamos todo el tiempo enfocando y ocupando nuestra vida es en el tener, ¿verdad? Eso es un gran revelador de que tenemos un vacío enorme en nuestra alma, en nuestro ser. Un vacío que pensamos que lo vamos a llenar con el tener y eso nunca será posible. Ningún vacío almático se puede llenar con algo. Todo vacío almático se llena con alguien, pero no con cualquier alguien. Y ese alguien es Dios, Cristo, nuestro amado Señor. Por eso, si usted siente que está sobreocupando su vida es solamente en tener, en tener y en tener, haga un alto en el camino y revise. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Porque si se la pasa buscando tener, es porque no tienes al que debes tener. Y revise, porque entonces, si el corazoncito te falla, ¿para dónde te vas? Y te vas a dar cuenta que entonces esta vida fue una completa pérdida. El apóstol Pablo, con su ejemplo, nos enseña una gema que quizá para mí ha sido una de las más maravillosas para poder aprender a desarrollar una vida en gratitud diaria delante del Señor. Y creo que en algún momento la nombré y hoy voy a volver a nombrarla para que usted la escriba, porque no se le debe olvidar esto. Pablo es extraordinario en su manera de decir qué es lo que hace en un momento de escasez y qué es lo que hace en un momento de abundancia. Pablo no tiene ningún problema con aceptar que eso es normal en la vida. Es normal que pasemos por tiempos de escasez y es normal que pasemos por tiempos de abundancia. A veces a mí me preocupa ver hermanos en la China, no aquí. Me preocupa ver hermanos que cuando hay escasez obran, actúan, muestran un rostro como si fuera el fin del mundo, como si ya, que porque no está alcanzando la plata, entonces es que ya el mundo se acabó. Y caen en pánico, y caen en miedo, y caen en una cantidad de actitudes que no honran ni glorifican a Dios. Eso demuestra realmente sobre qué base está colocando su fe. Pero también se ven actitudes que no honran a Dios como debería ser, cuando de pronto Dios bendice a un hermano, cuando Dios lo sorprende con un recurso, con una bendición inesperada, y entonces su actitud es totalmente egoísta. Hasta busca la manera de hacer lo que hizo Adán y Eva cuando supieron que se comieron la fruta. ¿Saben qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Ahí sí se esconden, ¿sí? Como Dios los bendijo, entonces se esconden. Y eso es interesante porque revela de una manera muy diáfana sobre quién está colocando su confianza, ¿sí? Ahora, Pablo dice algo bien interesante. Él dice, en la escasez sé vivir humildemente y en la abundancia sé tener. ¿Entiende la diferencia? Eso significa que cuando nos corresponda vivir una temporada de escasez,
sepamos vivir, mis hermanos. Porque ahí es donde ha estado el gran problema, que cuando los recursos empiezan a recortarse, cuando de pronto nos quedamos sin trabajo, queremos pretender seguir llevando un estilo de vida como si estuviéramos recibiendo el mismo dinero. Porque lo más importante es guardar la apariencia. Porque lo más importante es que el vecino no vaya a saber que me quedé sin trabajo, ¿no? Toca seguir demostrando alcurnia, estrato, estatus. Y eso no honra a Dios. Eso es insensatez. Y lo más triste es que entonces, justamente en los momentos de escasez, es donde más terminamos comprometiendo las finanzas. Cuando el Señor nos envía un tiempo de escasez, lo que nos está enviando es un mensaje. Quiero que aproveches ese tiempo de limitación para que pongas más orden en el manejo de tus finanzas, para que pongas orden en las prioridades de la vida. Para eso es que Dios nos permite de tiempo en tiempo los tiempos de escasez. No es para atacarnos y de pronto para que nos sintamos que ya el mundo se va a acabar. De ninguna manera, es para que tomemos decisiones. Por ejemplo, una decisión muy importante en un tiempo de escasez y que nos prepara para los tiempos de abundancia es organizar un presupuesto, dejarlo bien organizado y número 2, someternos a ese presupuesto. Entonces, tanto lo uno como lo otro son solo eso, momentos o circunstancias que nos guste o no nos guste, tendremos que vivirlas en algún momento. Pero lo más importante y que plantea el apóstol Pablo es que sí podemos, ya sea en el momento de escasez o en el momento de abundancia, podemos vivir una vida de gratitud al Señor. ¿Usted lo cree, mi hermano? Levante su mano derecha y diga conmigo, ya sea que esté en escasez, ya sea que esté en abundancia, siempre viviré en gratitud a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una persona que mantiene viva su gratitud va a poder identificarse y va a poder decir con propiedad las mismas palabras del apóstol Pablo. Va a poder decir, en todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que yo quiero dejar en tu corazón a través de esta enseñanza es que usted pueda salir hoy de este lugar pensando, aquí lo importante no es huirle a los tiempos de escasez, ¿sí? Y mirar a ver cómo retengo los tiempos de abundancia en mi vida. No, no viva de esa manera porque se le va a hacer la vida muy difícil y se le va a convertir en añicos. Simplemente acepte que si presientes que está llegando un tiempo de escasez, prepárate. Sigues contando con el mismo Dios que estuvo contigo en la abundancia. Y cuando llegue un momento de abundancia, pues tampoco no te relajes, ni tampoco te acomodes tanto ahí. Porque en algún momento la abundancia también puede pasar. Pero el que no va a pasar es el Dios que estuvo contigo en el tiempo de escasez, ¿sí? Por eso también camina en fidelidad con Dios en los tiempos de abundancia. Quiero que miremos en esta mañana, basados en la experiencia del apóstol Pablo, unos consejos que son muy, pero muy loables para nosotros. Y él tiene toda la autoridad de dárnoslo porque él lo vivió, ¿sí? Por ejemplo, en primera instancia, el apóstol Pablo nos aconseja que activemos nuestra gratitud permanentemente. Diga conmigo, debo activar mi gratitud en todo tiempo. O sea, la gratitud tiene que ser un estilo de vida, algo que caracterice al cristiano verdadero es ser agradecidos. Hay que dar gracias a Dios en todo. Filipenses capítulo 4 versículo 11, la segunda parte dice, he aprendido, lo dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí ve? ¿Él aprendió a qué? A contentarse. Ahora, ¿cuál es la base del contentamiento? La base del contentamiento es ser agradecidos. Si quieres vivir en continuo contentamiento, pues entonces desarrolla la actitud de gratitud en tu corazón, independientemente de lo que te esté pasando. Mire, cuando uno vive agradecido, los momentos de dificultad, los momentos de escasez no tienen el poder de noquearlo a uno. Uno se mantiene firme porque uno no está dependiendo de las circunstancias.
Cuando uno vive en agradecimiento, uno está enfocado es en el Dios que siempre nos sostiene, que siempre nos mantiene. Pero también cuando vienen los momentos de pronto de una gran victoria y obtenemos un sueño por el cual de pronto hemos trabajado y nos hemos sacrificado muchísimo, y Dios nos da el privilegio de hacer realidad ese sueño, cuando vivimos en gratitud, aún en ese tiempo, no nos dejamos distraer de esa victoria, no nos dejamos distraer de ese momento tan cumbre. Por eso debemos tomar conciencia de que nada en esta vida es seguro. Lo único que permanece estable para siempre es nuestra esperanza en el Señor. Y te doy un consejo, mi amada iglesia. ¿Quieres vivir más relajado, más tranquilo? ¿Quieres pensar con más serenidad frente a las diferentes circunstancias? No dependa de lo que le esté pasando. No se adelante a los acontecimientos. Esto es diferente a proyectarse. No viva afanado por lo que todavía no le ha pasado, pero que de pronto usted dice me va a pasar. Dependa de Dios. Viva en el día a día. Esto me lo enseñó mi madre. Unos meses antes de ella partir a la eternidad, en una de las varias conversaciones, justamente le preguntaba sobre ese tema. Y ella me decía, ¿para qué me preocupo por lo que posiblemente pueda pasar? Cuando tengo un día a la vez para poder disfrutarlo, para poder disfrutarlos a ustedes. Y creo que eso es un bonito ejemplo de vivir en gratitud. Cuando somos agradecidos, valoramos todo lo que Dios nos permite vivir. Hasta los desafíos los valoramos porque son formas de entrenamiento en los que Dios está actuando en nuestro carácter. Entonces, quiero darte otra gema importante. ¿Quieres aprender a vivir en gratitud diariamente? Pues entonces, asegúrate de que diariamente vas a vivir haciendo la voluntad de Dios. Si empiezas a darle valor, prioridad a la voluntad de Dios en tu vida, entonces esa certeza de que todos los días estás haciendo la voluntad de Dios va a redundar en una mentalidad de gratitud al Señor. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que te pase, independientemente de la situación que te suceda, apremiante o gloriosa, simplemente tú sabes que Dios está en control. Que lo bueno, lo agradable y lo perfecto está ocurriendo en tu vida por causa del llamado y el propósito que Dios activó en tu vida. Y entonces suelta el control y dice, bueno Señor, voy detrás tuyo. Camina delante de mí y cada paso que tú des se convertirá también en mi camino. Eso me encanta. Permitámosle al Señor que camine delante de nosotros, como lo dice el Salmo 85:13. Permitamos que Él camine delante de nosotros y entonces nuestro camino se caracterizará por la justicia. La justicia irá delante de nosotros y sus pasos serán nuestro camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esta verdad? Entonces, los problemas que enfrentamos aquí, por ejemplo, cuando llega el tiempo de escasez, y no estoy hablando solamente de plata, sino hay otras áreas en las que nos sentimos escasos. Cuando llegan esos tiempos, en realidad, ¿cómo debemos interpretar esos tiempos? Como la invitación de Dios a traer soluciones. Solucionemos. Dios te ha dado entendimiento, te ha dado un intelecto, te ha dado cerebro, te ha dado sabiduría. Cuentas con el Espíritu Santo. Entonces resuelve eso que necesitas resolver en esta circunstancia de escasez. Resuélvelo. Porque las cosas que nosotros no resolvamos aquí en la eternidad, en la temporalidad, van a producir un efecto en la eternidad. Por ejemplo, si tú no resuelves ese problema que tienes relacional con un familiar, con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con el pastor, con el compañero de trabajo, si tú no resuelves ese problema relacional, te sientes escaso para poder funcionar de manera correcta en esa parte relacional y decides definitivamente no arreglarlo, y dejas pasar los días, los meses y aún hasta los años, un día te va a sorprender la muerte. Y entonces ya sabes para dónde te vas. ¿Para dónde te vas?
¿Por qué no lo decimos? Si guardé rencor, amargura, odio, resentimiento, yo quiero decirle a mis hermanos, esto es una realidad. No gusta decirla, pero toca decirla. Si yo en estos momentos tengo rencores, amarguras contra alguien en mi corazón y mi corazoncito deja de latir, si saliendo de aquí y pasa como le sucedió a un hermano de nosotros acá, y a las 2 horas ya está enfrentando 4 infartos y se fue, ¿para dónde se fue? Esto no es un juego. Entonces vuelvo y te digo, si estás enfrentando una situación de escasez, es decir, una situación donde tienes que tomar decisiones, donde tienes que ajustarte, donde tienes que vivir con humildad, como dijo Pablo, en la escasez sé vivir con humildad y buscar solucionar ese problema. Y si no lo soluciono, ese problema se va conmigo para la eternidad y me va a ubicar en un sitio donde nunca podré relacionarme con nadie, porque una de las características del infierno es que allí no hay relaciones. Eso es lo más tormentoso del infierno, empezando porque no podrás disfrutar de la relación más básica que requiere todo ser humano, que es con su Creador. Y aunque van a ir muchísimas personas y van a estar muchísimas personas reunidas allí en el infierno, no van a haber relaciones. Eso es algo terrible. El ser humano viviendo en perpetua soledad. Nomás piensa en eso. Por eso cuando hablo del infierno no me gusta detenerme que en el gusano que no muere, que un gusano que se lo está carcomiendo, que la llama, o sea, esa parte, hermanos. Pero lo que realmente atormentará a una persona en el infierno por los siglos de los siglos es la ausencia de relaciones. Y Dios es relación. Por eso no creo que sea conveniente que llamándonos cristianos no le demos valor a las relaciones. Que llamándonos cristianos nos sintamos como muy dignos de ponernos bravos y enojados con alguien, porque es que no merece mi perdón. Y yo he sido muy enfático con muchas prédicas en este lugar, porque me preocupa ver creyentes que fácilmente se dejan resentir por algo que alguien les hizo y se cierra y está cerrándose a la gracia del Señor. Eso es muy delicado. Entonces entienda que esos problemas que enfrentas en realidad son oportunidades para aprender a vivir. En los momentos de escasez es donde más tenemos que aprender a vivir. Y Pablo lo dijo, con humildad. Segundo consejo. Pablo nos dice que debemos activar nuestra gratitud en los tiempos de escasez. El primer consejo era que debíamos activar nuestra gratitud todo el tiempo. Es un estilo de vida, ser agradecidos en todo tiempo. En segundo lugar, debemos entonces ser agradecidos en los tiempos de escasez. Pablo dijo en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente como para tener hambre y como para padecer necesidad. Voy a entrar aquí a un terreno muy interesante y nos va a edificar muy especialmente a todos. Resulta que el hambre y la necesidad de la que Pablo está hablando aquí en el texto bíblico no se está refiriendo a un hambre que es provocada de pronto por la vagancia o por el ocio o por la mala administración de los recursos. La necesidad y el hambre que Pablo está aquí diciendo que le tocó vivir es accidental. Es algo que él no pudo controlar y que se dio. Y todos en algún momento nos tocará pasar por situaciones así, ¿sí? Que de buenas a primeras nos tocó enfrentarnos a esa realidad. El asunto es que Pablo nos dice que en los momentos de escasez debemos vivir humildemente. ¿Qué significa vivir humildemente? No me malinterprete. Vivir humildemente no significa vivir en pobreza, en miseria, arruinado, llevado, desordenado. Eso no es vivir humildemente, porque aquí en Latinoamérica lamentablemente hemos relacionado la humildad con la pobreza. Y eso está completamente desfasado del concepto bíblico, ¿sí? Entonces pensamos que entre más humilde es una persona, es más santa, ¿sí? Está más cerquita de Dios, y esto viene de la herencia de la religión tradicional, ¿sí?
Y de ahí es donde se desprende entonces esa mentalidad tan antibíblica de que a Dios se le dan limosnas, ¿sí? Dios se siente supremamente honrado y bendecido con nuestras limosnas. ¡Ja! No es así. En realidad, ¿qué significa vivir humildemente? Vivir humildemente significa saber ajustarnos a las condiciones del momento para no caer en las garras del endeudamiento. Amén o ay, ay, ay. La Biblia dice en Proverbios que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Ojo con esto. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, por muy pobre que sea, siempre va a tener un barbecho en el cual habrá algo. Amén. Por eso está vivo. No se sorprende de gente que lleva años, pero años, hasta décadas, viviendo en un nivel de extrema pobreza y siguen vivos. ¿Se ha pensado en eso? Y no es que menosprecie a las personas que están en esa situación. Ayer tuvimos el privilegio de compartir una buena cantidad de mercados y regalos a un sitio bastante complejo. Y tuvimos el privilegio de sentir lo que dijo Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Pero lo preocupante es cuando una persona acepta ese estado mental, porque no es un estado circunstancial, es un estado mental, en el cual se acostumbra a vivir siempre así. Como también han habido ejemplos de personas que han estado en una situación bastante crítica y se han levantado de la misma ceniza, del mismo polvo, de la misma miseria, y se han levantado para convertirse en extraordinarios empresarios que generan y fomentan también empresa para otros. Entonces mire que no tiene nada que ver con lo circunstancial. Vivir humildemente es empezar entonces a hacer ajustes. Si usted siente que en estos días el dinero como que no le está alcanzando, no se amargue, no se estrese con su familia, no empiece entonces ahora a echar culpas de no deberíamos haber comprado eso, pero usted mismo promovió que lo compraran, ¿sí? Cuando pudo haber dicho no, usted dijo de todos modos sí, ahora sí. Entonces, como está alcanzado, empieza a generar un conflicto que no debería generar en su casa. Más bien lo que tiene que hacer es, bueno, ya no me está alcanzando el dinero, entonces hay que entrar a presupuestar. Reúnase con su familia. El presupuesto tiene que ser algo familiar, para que todos puedan primero enterarse y segundo también participar y tomar decisiones en conjunto. Y que no sea la decisión de uno, el que manda sobre los demás, no, sino que sea una decisión entre todos. Y ser lo suficientemente humildes para reconocer que aunque quisiéramos hacer esto, quisiéramos comprar aquello, quisiéramos obtener tal cosa, no es el momento. Porque de eso se trata, saber si es el momento o no es el momento. Hay muchas cosas en las que nos hemos amarrado económicamente sin ser el momento. Eran la voluntad de Dios. Dios quería y Dios quiere que sea para usted eso. Pero si lo hace en el tiempo incorrecto, no va a ser una bendición de Dios. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade carga, no añade tristeza con ella. Vuelvo y digo, entonces, los tiempos de escasez en realidad no son para amargarnos, los tiempos de escasez son más bien para organizarnos, mis hermanos. Si en estos días usted siente que el dinero no alcanza, el Señor te está diciendo, organícense, redireccionen el manejo de las finanzas. Y ese tiempo que utilicen en la escasez para organizarse, para poner en orden las cosas, será también el tiempo de entrenamiento para cuando venga el tiempo de abundancia, puedan saber administrar. Porque hay un problema, y lo vamos a ver ahorita. El problema con la abundancia es que la tendencia de nosotros, si no nos hemos entrenado para esos tiempos, llega una buena cantidad de dinero y así como llega, se va. Yo siempre quiero retar, porque yo lo hago, quiero retar tu corazón, para que usted pueda tener semanalmente en su bolsillo efectivo, porque estamos en una época donde ya el efectivo lo muestran como si fuera
lo retrógrado, eso es lo más maluco, eso, usted está fuera de la órbita, ¿sí? Tener efectivo hoy en día eso, y eso le plantean a uno los escenarios más terribles de que lo roban, que lo matan, ¿sí? Que a usted le toca hacer se demora muchísimo para poder pagar en efectivo. Bueno, es una cantidad de cosas que nos bombardean desde la parte de publicidad. Pero yo lo reto para que usted empiece a desarrollar el ejercicio de tener por lo menos unos 50,000 o 100,000 pesos en el bolsillo durante una semana. Se va a dar cuenta la cantidad de veces, si lleva un registro, la cantidad de veces en que usted se siente tentado a sacar esa platica para gastarlo, y sobre todo no en cosas que necesite, sino en cosas que quiere. Pero es la manera de usted también empezar a desarrollar un carácter para aprender a dominar el poder emocional del dinero. El dinero tiene un poder emocional y somos nosotros los que tenemos que controlarlo, administrarlo. Si nosotros no lo controlamos, ese poder termina controlándonos a nosotros. Entonces, ¿qué significa vivir humildemente? No significa que usted pierda la visión, no significa que usted se estanque. Significa sabernos ajustar a cada situación según el momento que nos tocó vivir. Vivir humildemente es vivir presupuestados. Padres de familia, esposos, organicen un presupuesto. Es muy importante, es muy importante. Mi esposa me sorprendió en estos días con una conversación y impactó profundamente mi corazón. Y cualquiera pudiera decir, no, es una conversación un poco difícil porque no debería, porque ella me dice, amor, necesito involucrarme un poco más, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con las cuentas del hogar, ¿sí? Ella a mí me cedió ese privilegio de administrar la parte financiera del hogar. Y a ella no le gusta eso de cuentas y todo eso, ella es psicóloga, entonces va por otra línea. Pero me dijo, necesito enterarme de cómo es que tú haces las cosas, porque uno no sabe el día de mañana qué pase, ¿sí? Y es cierto. Cuando ella me dice eso, yo le di gracias al Señor, porque definitivamente una de mis preocupaciones es esa. Uno nunca sabe en qué momento uno falte, ¿sí? Y lo que uno más anhela es que las cosas continúen, ¿sí? Y eso es importante en el liderazgo, que haya entrega de la posta. Y eso me hizo muy feliz. ¿Por qué? Porque entonces ahora puedo empezar a decirle, mire, estos dineros son para esto, los tengo guardados aquí, estos son los pagos que hay que hacer mensualmente, se hacen en tal cuenta, sí, todo. ¿Para qué? Para que, no significa, como le dije ayer, no significa que me voy a morir en estos días, pero sí es importante que los dos sepamos, ¿sí? Y así como ella me ha ayudado muchísimo ahora con el tema del carro, ya que ni siquiera me permite coger el carro, ¿no? Por eso es que ustedes siempre ven al pastor en moto, ¿sí? Me encanta verla manejando, porque era un sueño que yo tenía, que ella pudiera también manejar, y me ha ayudado impresionantemente ahora cuando se desenvuelven todas las vueltas que hace. Trabajo en equipo, mis hermanos, es una bendición. Lo que trato de decirte, mi hermano, es que si organizamos un presupuesto y nos involucramos como familia, entonces no es que nos vamos a empezar a limitar y vamos a empezar a ser tacaños, no. Vamos a empezar a organizarnos para proyectarnos, ¿sí? Hay proyectos, pero eso se puede siempre y cuando haya un presupuesto y también nos sometamos al presupuesto, porque muchos manejan presupuesto, pero pocos se someten a ese presupuesto. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Otro elemento importante en este consejo es que cuando usted sienta que esté atravesando un momento de necesidad, enfóquese en servirle a los demás. No es sano que usted, pasando por un momento de escasez, se victimice y se enfoque solamente en la crisis, en el problema que está teniendo y diga, ay, pobre de mí, ¿ahora qué voy a hacer? No. Si le llegó un tiempo de escasez, el Señor le está diciendo, quita tu mirada de tu situación y empieza a mirar a tu alrededor y mira a ver a quién puedes ayudar. ¿Cómo así, pastor? Pero si es que estoy en necesidad. Sí, dispóngase a dar de aquello que tiene, aun cuando no tiene lo suficiente. Sí, que está pasando por un momento de escasez, de necesidad, pero algo usted debe tener. A ver, le pregunto, si no tiene plata, pero por lo menos tiene tiempo, ¿cierto? ¿Cierto?
Todos tenemos tiempo. Bueno, algunos dicen que no tiene tiempo, entonces hay que mirar a ver qué es lo que está pasando con eso. Se está administrando pésimamente el tiempo, pero todos tenemos tiempo. Pero también tenemos dones, tenemos talentos, habilidades. A mí me gusta desafiar a una persona cuando está, por ejemplo, pasando por una depresión, pasando por un momento difícil. Me gusta desafiarlo a que quite su mirada de ese momento difícil y empiece a buscar oportunidades para servir. En la iglesia, con los hermanos, allá en el trabajo, con los compañeros, ¿sí? Con sus familiares. ¿A quién puede servirle? Y se va a dar cuenta el milagro tan poderoso que va a ocurrir cuando usted se enfoca en servirle a los demás. Si se enfoca en servirle a los demás, entonces va a poder usted ver la gloria de Dios. Mire qué interesante. La última sílaba de la palabra necesidad es dat. O sea, en momentos de necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Dar, ¿sí? Tenemos que dar. Pero lo común es que en momentos de necesidad queremos que todo mundo nos dé, ¿sí? Que nos den, que nos den, que nos den. Y el milagro de la vida, que se llama multiplicación, se da no cuando recibo, sino cuando doy, ¿sí? Porque dad y se os dará. Por eso el consejo práctico, o lo que debemos hacer de manera práctica en este consejo es, empecemos a hacer una lista. Hagamos una lista de las bendiciones que el Señor nos ha dado en pleno tiempo de escasez. Yo hice ese ejercicio, hermanos, en la pandemia, impresionante. Y llegué a una conclusión: definitivamente en los tiempos de escasez es donde Dios más me consiente. En los tiempos de escasez es donde más lo veo a Él actuar. Pero también, ¿sabe qué aprendí? Que lamentablemente la tendencia de uno es esperar de Dios para sus necesidades que solamente le dé plata. Y resulta que Dios nos da todas las cosas. Cuando reducimos la dádiva de Dios solamente a plata o a lo económico, estamos pensando de una manera muy pobre. Dios es rico y generoso y nos da mucho más de lo que nosotros logramos imaginar. Termino con el tercer consejo. Pablo nos dice que debemos activar nuestra gratitud en los tiempos de abundancia. Entonces, no solamente en todo tiempo, no solamente cuando me llegó la racha de la escasez, sino también cuando me llegó el tiempo de abundancia. Él dijo: sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado. Entendamos que el tener cosas no debe ser la base de nuestro valor. Nunca coloques tu autoestima o tu valor propio con base a lo que tienes, porque es un piso supremamente movedizo. Entonces, por favor, el tener cosas no debe ser la base de nuestro valor, pero sí debemos valorar a las personas con las cosas que Dios nos da. Amén. Eso es diferente. Usted no se base en lo que el Señor le entregó, no, usted básese es en su autoestima, en lo que Dios dice que usted es para Él. Pero las cosas que Dios le dé, úselas para valorar también a las otras personas. Cuando Dios nos permite tener abundancia, nos está llamando a ser agradecidos. Si el Señor en estos días te ha sorprendido con una bendición que no esperabas, o si la esperabas pero la veías muy difícil, entonces recuerda que el Señor te está llamando a ser agradecido. La abundancia material nunca debe inflarnos de orgullo. Preparémonos para cuando vengan tiempos de abundancia, sigamos siendo los mismos, sencillos, ¿verdad? Porque no dependemos de lo que tenemos o no tenemos. Las riquezas son tan efímeras, las riquezas son tan inestables que por eso no vale la pena que nosotros confiemos en ellas. Confiemos en el Señor, confiemos en nuestro Dios. El que tengamos más que los demás no nos hace mejores que los demás. Ninguno de los que estamos aquí debemos sentirnos más o menos que el otro. Todos somos amados de Dios. Hoy lo cantamos, ¿cierto? Por su amor es que nosotros vivimos. Entonces, hermanos, con respecto a este tercer consejo, hay algo bien interesante que quiero decirte, y es que si hay algo que Dios honra en sus hijos, es encontrar a un hombre, a una mujer
viviendo en abundancia y siendo agradecido. Es fácil ser agradecido cuando estamos pasando por necesidades, relativamente, porque al fin y al cabo la misma necesidad como que nos vuelve sensibles y vamos, ahí sí vamos delante de Dios y lo buscamos. Pero cuando pasa lo contrario, llegan las bendiciones, fácilmente podemos correr el riesgo de olvidarnos del Señor. Yo sé que esto no pasa aquí, pero cuidémonos, hermanos. Cuidémonos para que cuando vengan las bendiciones, el Señor se dé cuenta que nosotros no estamos colocando nuestro corazón en ellas, sino que estamos colocando nuestra mirada en el Dios de las bendiciones. Uno habla con los pastores y uno encuentra algo común, y es que en todas las iglesias, menos aquí en Diseños de Vida, esta iglesia es diferente. Y cuando un hermanito de pronto se le acabó el trabajo, yo no sé, pero se le activa el espíritu de ayuno, ¿sí? No sé si será por obligación o por inspiración, pero el espíritu de ayuno se activa. Y eso empieza a entrar en una disciplina impresionante que hasta el pastor le gana, ¿sí? Ayuna más que el pastor. Y empieza a activarse en la iglesia y empieza a hacer una cantidad de cosas. Y bueno, y uno se vuelve agradecido con Dios por ver el avivamiento en el que entró esa persona. Y entonces pues uno también se siente conmovido y ayuna a favor de la persona y le pide: Señor, mire cómo se está portando, dale tu bendición, lo que necesita. Y el Señor tan misericordioso que le da la bendición, y tan pronto le da la bendición, que fue un trabajo, ¿sí? Hasta luego. Brilla por la ausencia. Ay, pastor, qué pena, me toca retirarme del ministerio porque es que el trabajo no me da tiempo. Oye, qué cosas. ¿Cómo nos falta desarrollar nuestro sentido de gratitud al Señor? Si Él nos dio lo que necesitábamos, pues con mayor razón, busquemos la manera de honrarlo con lo que Él mismo nos da. Que los horarios, que esto, pero organícese y busque la manera de demostrarle a Dios, no al pastor, de demostrarle a Dios que usted sabe administrar las bendiciones de Dios. Porque una bendición es una responsabilidad. Una bendición no es un derecho espiritual, es una responsabilidad que Dios le delega a sus hijos. Por eso es que nuestra verdadera espiritualidad se va a manifestar en los tiempos de abundancia. Ahí es donde verdaderamente se sabe qué tanto hemos madurado. Ahí es donde verdaderamente se sabe dónde está nuestro corazón. ¿En Dios o en las riquezas? ¿A quién servimos? ¿A Dios o a las riquezas? Si Dios le diera en estos días una bendición y Dios le hablara a usted, no al pastor, yo no creo que para algo tan íntimo el Señor use a otro, a un tercero. Yo no confío en esos pastores que les gusta decirle: hermano, hermana, el Señor me mostró que usted tiene que dar tanto. No, yo creo que Dios directamente le toca el corazón. Y es más eficaz porque cuando Dios mismo le dice a la persona no puede dormir, la persona entra en una situación crítica, porque así pasó en estos días con alguien. Terminó el servicio y me dice: pastor, venga. Y yo: ¿qué pasó? Vamos a su oficina, vamos a su oficina. ¿Pero qué pasó? Necesito comentarle algo. Y yo dije: pero algo muy malo, yo me estaba ya preparando para lo peor. No, tranquilo, pastor, tranquilo. Bueno, fuimos. Y lo que tenía preparado era una dádiva que Dios le había ordenado dar a la iglesia. Ya cuando supe, dije: bueno, descansé. Bueno, mi hermano, qué bendición. Eso es lo que Dios hace, no lo que el hombre hace, sino lo que Dios hace. Cuando Él da la orden de dar, uno no se puede resistir. Amén. Pero no se preocupe, que cuando Dios le pide dar algo es porque Él quiere darte aún más. Y si no, pregúnteselo a Abraham. ¿Lo dejó sin nada? Dios siempre tiene una pala más grande que la nuestra, y Él siempre termina dándonos más de lo que nosotros logramos imaginar. Por eso debemos saber tener abundancia en los tiempos en los que tenemos las cosas que necesitamos y usarlas para darle gracias al Señor. Quiero terminar preguntándote, iglesia, ¿será posible en esta dimensión de gratitud constante, será posible que nosotros podamos vivir, independientemente de cómo estemos viviendo o experimentando, lo que estemos pasando en estos días, no interesa? ¿Será que podemos vivir en constante gratitud al Señor?
Yo creo que la clave nos la entregó el apóstol Pablo. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, la expresión todo lo puedo está relacionada con la acción continua que realiza el apóstol Pablo de vivir en contentamiento y en gratitud. A eso es que se está refiriendo. Y luego dice la expresión que me fortalece. Esa expresión está relacionada con la acción continua de Dios sobre aquella persona que está en Cristo. Por eso este versículo es muy interesante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo que está diciendo es, si estoy en Cristo, Él me da el poder que necesito para vivir en todo tiempo en contentamiento y agradecimiento. Eso es lo que está diciendo. La próxima vez que usted diga ese versículo, y sobre todo cuando exprese todo lo puedo, amárrelo con el contexto del versículo anterior, donde Pablo acaba de decir que él sabe vivir con humildad en los tiempos de escasez, pero que también sabe tener en los tiempos de abundancia. Por eso, eso significa todo lo puedo. Pero ¿quién lo hace en él? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando estamos unidos en Cristo tenemos lo suficiente para poder hacer la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios va a surgir nuestro deseo de vivir en gratitud permanente. Quiero decirte, mi amada iglesia, que permanentemente, en tiempos de escasez, como en los de abundancia, debemos activar con el poder de Cristo en nosotros, nuestra acción de gratitud. Usted no pretenda ser agradecido desde sus fuerzas. Usted active su gratitud desde el poder de Cristo operando en usted. Amén. Y entonces su gratitud va a redundar en una ofrenda de alabanza al Dios de los cielos, que lo honra y lo glorifica a Él. Vamos a terminar este momento, iglesia, precisamente trayendo una acción de gracias a nuestro Dios. Amén. Y quiero que nos preparemos, mis hermanos, para poder culminar este momento demostrándole a Dios de una manera muy práctica que en realidad estamos agradecidos. Yo levanto mi mano y digo, Señor, de verdad, gracias porque tú has sido muy bueno. Él ha sido muy bueno para conmigo, para con mi familia. Yo sé que Dios también ha sido muy bueno contigo. Amén. Aún en los momentos difíciles, en los momentos complicados, Dios ha sido bueno. Si en estos días, hoy justamente estás pasando malos momentos, Dios es bueno. Y Él va a hacer de este momento de escasez, de dificultad, va a ser algo glorioso. Porque tú lo vas a honrar, porque tú lo vas a exaltar. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.